La muerte es la última prueba de la vida. Hoy hablaremos de Camazotl, el vampiro mexicano. Esto es una mirada hacia el más allá. Mirada hacia el más allá. Una historia más de la familia más paranormal de México. La historia de hoy es el vampiro que se le apareció a la familia tijuanense. El protagonista de nuestra historia esta noche lo llamaremos Carlos y es el cuarto hijo de la familia. Carlos salió de Tijuana a la edad de 14 años. Tenía un impulso tremendo. Quería conocer, descubrir el mundo. Resulta que él vivía en una isla, en Campeche, en la isla del Carmen, en la ciudad del Carmen, Campeche. Un día de tantos, decidió visitar la zona arqueológica de Calakmul, en el sur del estado de Campeche. Sin embargo, las peripecias lo llevaron a la carretera de Escárcega. Ya no pudo avanzar hasta la gran zona arqueológica de Calakmul, una de las más importantes de nuestro país y del mundo. Una zona arqueológica de la gran cultura maya. Entonces quedó varado a la carretera y le comentaron los lugareños que había un sitio arqueológico, que había unas ruinas muy cerca de ahí, y si le interesaba todo el tema de la civilización maya, para que no quedara frustrado su viaje, los lugareños le sugirieron que visitara la zona arqueológica de Balamcú. Balamcú en maya significa la casa del guardián o la casa del jaguar. Carlos, apasionado por el tema arqueológico, decide conocer el sitio. No había mucha gente, era entre semana, no había turistas ni curiosos, así que tuvo para él toda la zona arqueológica. Conoció el friso del universo, que es lo más importante de Balamcú, el friso de los 4 reyes, y descubrió que en ese sitio se había encontrado el plato de los 4 vampiros o de los 4 murciélagos. Regresó a Ciudad del Carmen, Campeche, Carlos, y no dejaba de pensar en la vasija de los vampiros. Esos 4 vampiros que chorreaban sangre en la vasija funeraria, en el plato ritual. Era una pieza encontrada en ese sitio, Balamcú, la casa del jaguar, la casa del guardián, y que en cada uno de los puntos cardinales estaba un murciélago y de su boca salía un chorro de sangre. Esa imagen la tenía en su mente Carlos. Empezó a soñar con un murciélago enorme, un murciélago tipo antropomórfico. Ese murciélago, un hombre con cara de murciélago, lo asolaba durante las noches. Investigó y se dio cuenta que era Camazotl, el primer vampiro, el vampiro mexicano, el vampiro de las Américas. Camazotl es una deidad que incluso aparece en el libro del Popol Vuh, la Biblia de los mayas, digamos. Y ahí se ve relacionado con el inframundo, la oscuridad y la muerte. Es como aquel que corta el hilo de la vida. Ese es Camazotl. También es venerado y respetado porque se dice que el llamado Dios murciélago sana a los enfermos, pero tiene el poder de cortar el hilo de la vida, una especie de ángel de la muerte. Resulta que Carlos no dejaba de pensar en eso.
y por cuestiones laborales lo trasladaron a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Pero él decidió rentar en un pueblo mágico muy cercano de la capital chiapaneca llamado Chiapa de Corzo. Un lugar que tiene su propia zona arqueológica, está a la orilla del río Grijalva, que está muy cerca del Cañón del Sumidero. Es un pueblo maravilloso, peculiar, extraordinario. Decide rentar un pequeño departamento en Chiapa de Corzo. Ahí vive Carlos, uno de los miembros de la familia. Para eso, empezó a escuchar que los lugareños, que la gente del pueblo de Chiapa de Corzo, le hablaba de varias cuevas que estaban entre Chiapa de Corzo, el pueblo mágico, y San Cristóbal de las Casas, pasando por Sinacantán y otros pueblos. De hecho, Sinacantán es el lugar del murciélago, y ahí vive un pueblo que se autodenomina la gente del murciélago. Decide ir a una cueva, solo. Tomó sus cosas, lámparas, cuerdas, zapatos antiderrapantes y decide ir. Seguía viendo en su mente la figura de Camazotl y escuchaba una voz, en sus sueños, claro, y esta voz le decía que el hecho de la vida es la oportunidad y que la muerte es la prueba máxima. Llegó al lugar, había una cascada, en el interior de la cueva corría un río. Cuando se adentró, vio la hermosura del interior, grandes cámaras, bóvedas extraordinarias. Era un lugar mágico, pero seguía con la leyenda de Camazotl resonando en su interior. Cuando llegó, quiso hacer una especie de campamento, pernoctó ahí y perdió el sentido del tiempo, perdió la noción del tiempo. Empezó a sentir algo dentro de él, en su universo interior. Decidió quitar el campamento y seguir recorriendo las profundidades de la caverna. Ya llevaba mucho tiempo caminando, un caminar riesgoso. Cada paso era peligroso y de pronto levantó su vista y en la parte más alta de la caverna, no solo sin palabras, es más, lo dejó sin pensamientos. Era algo aterrador. Aquella imagen de sus sueños ahora estaba frente a él, vívida, clara y patente. Eran inmensos murciélagos, enormes murciélagos. Recordó en ese momento una película, mejor dicho, no en ese momento, después, cuando él ya empezó a salir de la caverna, recordó la película llamada El Señor de las Bestias, una película de su infancia, que en Tijuana la vio muchas veces. Trata de un personaje joven que se comunica con los animales, se comunica con una pantera, se comunica con el águila, con diferentes tipos de animales. Y recordó que en la aventura del hombre de las bestias en la película, enfrentaba a unos murciélagos gigantes que cuando te abrazaban te absorbían la vida, y cuando abrían sus alas de murciélago, los huesos caían al suelo. Se acordó de eso. En ese instante del gran impacto, no. Fue ya a la salida que se acordó de la vieja película. Resulta que en ese momento él sintió que era una prueba de valor, de valentía, y la vivió como tal. Cuando los murciélagos se despegaron de la parte alta de la bóveda de la caverna y los vio volar, era algo insólito. Él dice que eran de aproximadamente, de punta a punta de sus alas, de unos 3 metros de ancho. Su chillido no era un murciélago normal. Resonaba en su interior y le tocaba las fibras más profundas del miedo, las fibras del terror. Tenía que sacar el valor de lo profundo de sí mismo. Empezaron a volar en aproximadamente, alcanzó a ver unos 5
a 7 de estos murciélagos gigantes, como si fueran la presencia misma de Camazotl. Estaban ahí, aleteando. Su chillido era tremendo, provocaba más que escalofríos. Y el hijo de la familia permanecía firme, fuerte. Sabía que la vida misma es una prueba para poder entender la prueba máxima que es la muerte. Camazotl era el vampiro de México, pero también el señor de las pruebas. Y el que, si no estás listo, si no tiene la fuerza y el valor suficiente, es capaz de cortar el hilo de tu vida. Esta experiencia es una historia más de la familia más paranormal de México. Esto es Mirada hacia el más allá.